Prólogo, saliendo en la noche de Navidad. En este mundo, hay un lugar conocido como el reino de los demonios. Desde la tribu de Dios, es el lugar donde los exiliados eran expulsados dimensionalmente, juraron venganza contra los que los expulsaron del paraíso, la tribu de Dios, y ellos mismos se habían convertido en una raza relativamente similar a la raza sagrada de Dios, en otras palabras, la raza de los demonios. A partir de entonces, cuando el choque de las dos razas en la primera gran guerra de los demonios y dioses terminó, ambos lados entraron en una hibernación y recuperación a largo plazo. Después del despertar de la hibernación, la raza de los dioses crearon a las formas de vida conocidas como los seres humanos y les entregaron poder y bendiciones a los humanos adecuados, y por lo tanto los grupos de seres humanos capaces de luchar contra la raza de los demonios, nacieron. Esos grupos de seres humanos luego se enfrentaron en una guerra contra la raza de los demonios que una vez más intentaron invadir el reino de Dios. Esos seres humanos poseían el poder suficiente para mantener la paz en el reino de los humanos, y cuando el tiempo pasó, se conocieron como la tribu de héroes. Sin embargo, no se sabía si esta historia era realmente cierta. Envuelta en una toalla después de haberse recién lavado a sí misma, Mio regresó a su habitación y cerró la puerta, pensando. Lo que estaba dudando no era el origen de la tribu de los héroes, sino los orígenes de los reinos de dioses y demonios que pertenecían a los dioses y demonios, respectivamente. A pesar de que Mio estaba a punto de volver al reino de los demonios, era muy diferente de María, quien había crecido en el reino de los demonios, y los de la tribu de los héroes como Basara. Mio había pasado la mayoría de su vida en el reino humano viviendo como un ser humano normal. A pesar de que Mio había experimentado personalmente la existencia y el poder de la magia, no era más que una novata sin reservas. Por lo tanto, todavía hay muchas cosas que era incapaz de creer. Sin embargo, ¿quién sabe? Las tradiciones y culturas de las palabras de Dios y las tradiciones religiosas no podían ser todas mentiras. Incluso si temas como el origen del universo y la Tierra, o la evolución humana lograran obtener pruebas científicas, nadie podía realmente probar si realmente existía tal cosa. Naruse Mio sabía muy bien que todavía había algunas cosas que incluso la ciencia todavía no se podía demostrar. Raza de los demonios, héroes, magia, etc., todos ellos se confirmaron que existían. Y en la noche del 25 de diciembre de hoy en día, haría un viaje de larga distancia, con la hermana de María, Lucía, como la guía, iba a avanzar hacia otra tierra, al reino de los demonios. Como parte de la facción conservadora al igual que María, Lucía había llegado a la residencia Toho para entregar la invitación del reino de los demonios en la noche del festival deportivo, hace aproximadamente un mes. Se había dicho que la batalla contra la facción del actual señor demonio se había cernido sobre ellos, por individuos queriendo extraer el poder de Wilberto heredado por Mio, así como para aumentar la protección a su alrededor, ya habían comenzado a aparecer. Además, hubo opiniones para coronar a Mio como el nuevo señor demonio, así como oponerse a la misma, y habían llegado a nada al final. Por lo tanto, tenían que escuchar acerca de las opiniones actuales de Mio. La razón por la que todos habían estado luchando por este día, fue preservar sus vidas diarias normales. Si este viaje al reino de los demonios era la única manera de hacerlo, no lo dudarían en absoluto, desde que el líder del enemigo era el señor demonio actual después de todo. Pero una vez dicho esto, Mio y el resto también tenían sus propias vidas que vivir, necesitaban ir a la escuela. Por lo tanto, Basara expresó fuertemente la oposición de tomar una larga ausencia de la escuela, pasando por alto sus pruebas y dejar de lado su vida escolar, y aplazó la fecha al final del segundo semestre. Oh, mierda. Mio se sentó en la silla ante el tocador, y comenzó a cepillarse el pelo. La hora actual era un poco las 11 pasadas de la noche. Dentro de una hora, la hermana de María Lucía vendría a buscarlos. María, Yuki, así como Kurumi estaban probablemente haciendo los últimos preparativos, a excepción de solamente Basara. Después de la ceremonia de clausura del festival deportivo, Basara fue de una manera hacia un lugar diferente de cuando se iba directamente a casa. Creía que se había ido con el consejo estudiantil para celebrar, pero la celebración por el comité organizador ya había sucedido hace mucho tiempo. A medida que el número de empleados para la comisión organizadora de este año se habían casi duplicado desde el año pasado, añadiendo que los de tercer año que se supone que no se presentarían, las preparaciones sin duda habían implicado muchos problemas. Un tornado también pasó repentina y temporalmente en ese día, dañando algunos de los equipos. Afortunadamente, se las arreglaron para superar los diversos obstáculos difíciles, y después de llevar con éxito al festival deportivo a su fin, el comité organizador una vez más se reunió en la sala de vídeo y dijeron los informes de los distintos departamentos, y el comité entonces fue disuelto. Todos tuvieron una pequeña celebración con manjares y bebidas preparadas por la escuela. Mio, Yuki,
y Basara habían participado, y Eiko Uesio y Sakaki Chika fueron parte de ello también. Sin embargo, los miembros del consejo estudiantil que se encargaban de casi todos los asuntos en la escuela eran diferentes de los miembros del comité organizador que podrían regresar a su vida normal de la escuela después de quitarse ese título. Tenían que revisar los informes de todos los departamentos, comprobar los errores y problemas en los preparativos y las operaciones dentro del festival deportivo, elegir cosas para mejorar y recopilarlas en los registros de actividad para el próximo año. Por lo tanto, el consejo estudiantil estaba ocupado con el trabajo de seguimiento de todo el camino hasta el último día del segundo semestre, el 25 de diciembre. Y de acuerdo con la tradición, iban a tener una fiesta en esa noche. Responsable de proporcionar ayuda al comité organizador como miembro del consejo estudiantil, Basara fue especialmente invitado a unirse a la celebración. Mientras que Mio y las otras chicas les gustaría mucho tener una cena con Basara antes de ir al reino de los demonios, no querían obstruir a las relaciones personales de Basara con los demás. Además, ya ha pasado toda la noche de Navidad con nosotras. María exhibió sus habilidades culinarias con Mio como su ayudante, y se centró en asar un pavo entero y hacer una torta. Basara comió la comida con mucho gusto, y todo lo pasaron muy divertido. Pero, habían jugado un juego que María había preparado de antemano, haciendo que todas las chicas terminaran usando ropa femenina de trajes de Santa Claus, y todas lo usaron por Basara. No hay nada raro con esto, ¿verdad? Después de todo, esto es un traje de Santa Claus. Ayer por la noche fue la noche que tuvo el mayor número de personas en la cama, por lo tanto el mayor número de orgasmos, y por tanto, también conocida como la Noche Nacional de pasar la noche juntos. En estas condiciones, para Mio y el resto parecía mucho más sano, que volverse incapaces de ir al hogar por temor a perder las facultades que tenían. O sea que fue mejor para ellas aprovechar su tiempo con Basara. Si cualquier exageración se hiciera, serían probablemente esos juegos que a María le gustaba jugar, aquellas actividades gratuitas para todos que rara vez ocurría en la vida real. De todos modos, había que comprar la torta de Navidad del próximo año en una pastelería. Si trataran de hacer una ellas mismas, María podría convertirse en una paranoica de nuevo y preparar una gran cantidad de leche fresca y frutos de antemano, y finalmente las decoraría para convertirse en una buena cocina. Hablando de ello, se refiere a que María sería capaz de colocar la pasta y los aderezos de la torta en el cuerpo de ellas para que Basara se las coma, emoticono cara riendo. El reino de los demonios, exactamente qué será ese lugar. Aparte de María, quien había crecido allí, incluso Basara, Yuki y Kurumi nunca habían estado allí antes. La tribu de los Eros solo había entrado en el reino de los demonios una vez, pero eso fue antes de nacer, aquella gran guerra que solo se había vuelto más intensa a medida que pasaba el tiempo. En aquel entonces, el dios de la guerra, Tohojin y los demás guerreros de élite causaron que los demonios se volvieran pálidos, con la sola mención de su nombre había invadido bastante profundamente en el reino de los demonios, pero estos enfrentamientos a gran escala nunca habían vuelto a ocurrir dentro de estos 15 años que le siguieron. Con el fin de no ventilar innecesariamente las llamas creadas por la guerra, a los héroes básicamente se les prohibió entrar en el reino de los demonios. Por supuesto, ya que esta era la primera vez de mí oyendo al reino de los demonios, había hecho algo de ejercicio para calmar sus nervios y refrescarse. Debido a eso, María había invitado a Mio para ser la primera en usar el baño después que lo había escuchado, pero elegir esperar hasta que ella fuera la última de hecho fue la decisión correcta. Mio fue capaz de absorber tranquilamente el agua, dejando que el agua calentara su cuerpo a fondo. Luego abrió un cajón desde el interior de la caja baja, y eligió un conjunto con colores adecuados y patrones cuidadosamente de conjuntos doblados de ropa interior, y comenzó a deshacer el nudo de la bata. Sus grandes pechos suaves fueron los primeros en salir, seguidos por el resto de su cuerpo. Colgando el albornoz, ya en el volumen pasado debieron saber lo que era eso, sobre el respaldo de la silla, puso los dos pies en los orificios de las bragas y las tiró hacia arriba. Cuando las bragas abrazaron fuertemente su trasero, sus dedos índices se trasladaron de vuelta a la parte delantera en el hueco entre sus dos piernas, y se movieron de arriba y abajo un par de veces después de enganchar el material, ajustando su agarre, inclinándose hacia adelante después de recoger el sujetador que fue un conjunto junto con las bragas. Ella hábilmente puso el broche después de poner sus pechos dentro del sujetador, enderezándose. Las manos de Mio tiraron firmemente el cierre hacia abajo, y después de ajustar las correas laterales, se terminó de colocar su ropa interior. Después de comprobarse a sí misma en el espejo vertical. Esto no será demasiado provocativo. Pero no tengo otra opción, ella suspiró. La parte superior del cuerpo de Mio originalmente ya era impresionante, pero su tamaño había ido aumentando desde que Basara la había comenzado a someter.
Encontrar algo lindo y agradable que pudiera encajar en ella ya estaba empezando a convertirse en un problema, y lo que ella había dejado que pudiera encajar a menudo eran demasiado pasados de moda o ropa interior que eran importaciones europeas. A fin de profundizar su relación y el levantamiento ocasional de la maldición afrodisíaca para aumentar su potencial de batalla, vio a menudo necesaria desnudarse ante Basara. Puff, después de todas las veces que Basara le ha moldeado ese par de magumbos como no crecerían XD. Desde que Basara la estaría mirando, Mio, por supuesto, quería presentarse a sí misma en su mejor momento. Estos eran los sentimientos de una chica adolescente normal. Al final, sigo siendo guiada por María. Esto tiene que ser. Recientemente, Mio siempre estaría de acuerdo con cualquier cosa en el momento en que oyera a Basara sin duda. Ahora que Kurumi también se había mudado a la casa junto con Yuki, las dos, junto con Mio de vez en cuando serían subyugadas por Basara. Hablando de eso, esas eran todas las situaciones que María había creado por sí misma. En aquellos tiempos, las hermanas Nanaka estuvieron usando de linda ropa interior. Para no perder contra ellas, Mio solo podía realizar sus avances en sus propios caminos. Sin embargo, aunque no fuera Mio y Yuki quienes habían hecho el contrato amo-sirviente con Basara y la amante Erosuku María, no había ninguna necesidad de que Basara subyugara a Kurumi, quien no tenía el deber de acompañarles. Kurumi no parecía odiar a Basara mucho recientemente. Por supuesto, Kurumi había opuesto resistencia cuando su vergüenza entró en acción, pero había permitido el castigo de Basara al final, y Mio sabía la razón de todo demasiado bien. Obviamente, Kurumi llevaba sentimientos por Basara, pero los estaba ocultando. A pesar de que no estaba en condiciones de criticar a las demás, Mio era alguien que no podía ser franca consigo misma, para que pudiera entender lo que le gustaba tanto de Basara Nanaka Kurumi, añadiendo que después del incidente con Solhjar, María también mostró sentimientos por Basara. Solo sentimientos, aunque no se podían contar como amor, por ahora, más como puramente disfrutar de empujar al resto en un pozo de fuego para cumplir con sus instintos básicos como una sucubo. Tal vez fue por eso mismo que María había elegido tomar a Kurumi. María parecía estar jugando con Kurumi debido a su fascinación con ella. Mientras que Mio y el resto iban a la escuela, las dos básicamente permanecían juntas. Para que las dos interactuaran con la otra era algo normal y que se convirtieran en buenas amigas no era algo malo. Ya me imagino esas escenas de Rikura Yuri entre ambas mientras los otros andan en la escuela, XD. Mientras que las dos también salían juntas, siempre se negaban a revelar dónde habían ido. En estos días, Kurumi y María siempre tomarían un baño juntas, y desde los jadeos que venían del cuarto de baño, Kurumi probablemente ya se había convertido en el juguete de María. Pero incluso entonces Yuki, como la hermana mayor, permaneció en silencio. Yuki fue probablemente feliz de que Kurumi había hecho una amiga cercana alrededor de su edad. Por otra parte, la relación de las hermanas Nanaka parecía haber empeorado en los últimos 5 años. Por lo tanto, cada vez que María había hecho a Kurumi gritar, Yuki la sentía como una hermana mayor siendo capaz de aplacar a su linda hermanita, lo que en su lugar la hacía feliz. La fuerza abrumadora de la relación de las hermanas Nanaka me da un dolor de cabeza. Para mí, ella sería feliz mientras María estuviera feliz, por lo que acabaría esperando que María no tuviera que hacerle a los demás esas cosas, de vez en cuando. Mientras que Mio pensaba en estas cosas. Volví. La voz de Basara repentinamente vino desde abajo. Mierda, Mio había querido originalmente terminar de cambiarse y esperar a que regresara junto con las otras. Mio entonces a toda prisa se puso el uniforme que estaba colgado en la pared. Había hablado de lo que debía llevar cuando se fueran al reino de los demonios con Basara y Yuki, y todos habían decidido usar su uniforme. Un uniforme sería lo más fácil de hacer que las otras partes sobre cuál era la posición que tenían en este reino y qué tipo de vida estaban viviendo. Hablando de eso, todavía había algún tiempo antes de la hora acordada, la medianoche, mientras que se preocupaban de que Basara pudiera estar tomando un baño también y se regañaba a sí misma por poner el carro delante del caballo por gastar tanto esfuerzo en su ropa interior, al gastar menor que tan poco esfuerzo en sus apariencias externas. Mio comenzó a vestirse tranquilamente a pesar de su nerviosismo. Después de ponerse los calcetines altos hasta sus rodillas y atar su cabello en cintas a ambos lados de su cabeza, Mio se vistió. Girando alrededor de una vez enfrente del espejo, tocó para arriba en los pequeños detalles de su apariencia. Después de tomar 3 respiraciones profundas, Mio también se preparó mentalmente. Al salir de la habitación, Mio apagó las luces y cerró la puerta. Ante ella estaba la escena que ya había visto mucho. Naruse Mio talló la imagen ante sus ojos profundamente en su mente, y esperaba que nunca la olvidara. Ella tenía que volver a este lugar, perderse no era una opción, y se comprometió en su corazón al mismo tiempo.
Desde la noche en que Lucia había visitado la residencia Toho con la noticia del reino de los demonios, Mio ya había tenido un montón de tiempo para pensar en muchas cosas y prepararse mentalmente a sí misma. Considerado como el más fuerte en la historia, el poder del anterior señor demonio Wilberto. Incluso si ella renunció a su venganza de Solhear, Mio no podría dejar atrás su situación actual del tiempo con el poder que poseía de su padre. Es por eso que, Mio y el resto habían decidido visitar el reino de los demonios. Sin embargo, eso no quiere decir que no sintiera la ansiedad y el miedo en absoluto. La facción conservadora y la facción del actual señor demonio, las dos fuerzas principales dentro del reino de los demonios, habían estado luchando entre sí por el suficiente poder para controlar todos los rincones del reino de los demonios. Dentro de esta situación, tuvieron que pasar al reino de los demonios. El 80% de las personas que esperaban por ella no habían pasado por pruebas y sufrimientos inimaginables. Como el único hijo del anterior señor demonio, tal vez este era su propio destino. Sin embargo, Basara y los demás, todos fueron arrastrados a esto a causa de sus propias decisiones y circunstancias. Por eso, Mio no les podía mostrar algún signo de querer renunciar antes de partir. Ellos le habían dicho esto a Mio antes: si ella no quería ir, no había una necesidad de forzarse a sí misma. Pero al final, Mio todavía eligió tomar voluntariamente el riesgo. Ella tenía que terminar todo. Los poderes de su padre que ya había heredado y le provocaban amenazas a su vida, Mio tenía que ponerle fin antes de que su situación se volviera aún peor. Es por eso que volveré pronto. Naruse Mio susurró a la habitación vacía, apagó las luces y cerró la puerta. Con esto, ella no iba a dar marcha atrás, y no se detendría nunca. Avanzando con todo de sí misma, Mio caminó lentamente por las escaleras. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.